Y continuamos conformando el equipo y en este momento va a ser con el reel. El reel tiene un papel preponderante cuando nosotros pescamos con ninfa, por diferentes motivos, a pesar de que no estén pensando que el reel era tan importante. El reel tiene cosas muy importantes y que las tenemos que conocer. Alguna vez se tiene que hablar de los reels, porque realmente se dice, no, el reel no importa, poner una buena línea, pero el reel no importa, total, es para almacenar la línea. El reel no tiene mucha importancia, en la mayoría de las veces se habla como en un genérico del reel. El reel tiene estas importancias. En primer lugar, lo que se llama drag o freno, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un freno o un drag del reel que no es parejo, lo que va a suceder es que normalmente para pescar con ninfas estamos usando tippet que son muy delicados. O sea, estamos hablando de un 4X, un 5X, 6, 7 y hasta 8 puede ser X. Eso significa que es extremadamente fino el nylon, el fluorocarbono que nosotros estemos usando en el terminal. Si el freno no es apto a poder entregar este material tan fino, lo que va a suceder es que se va a cortar. ¿Por qué? Porque no es porque está muy frenado, sino porque si yo tomo el reel y lo que hago es sacar línea de golpe, lo que tiene que entregar el reel es un movimiento totalmente parejo y la mano no se tiene que mover de ninguna forma. Yo no tengo que sentir en ningún momento que al moverlo mi mano está haciendo así. Esos sobresaltos que se pueden llegar a decir cuando esto gira y no se está absorbiendo la vibración, lo que va a suceder es que el reel se va a mover tanto que son shock dentro de nuestro tippet. Lo que va a ir haciendo es esto. Y donde haya medio nudo o melladura o lo que sea en el líder, se va a cortar. Entonces muchas veces no sabemos por qué se cortó. Si el tippet era nuevo, si el tippet lo habíamos puesto recién, si no había ningún nudo. Muchas cosas nos empiezan a dar vueltas en la mente después de un corte, tratando de entender qué fue lo que sucedió. Bueno, generalmente cuando los reels no entregan de manera correcta, eso es lo que nos sucede. Entonces, primer punto es el freno. ¿Cuál sería el peor freno de un reel? El reel que deje todo trabado. O sea que yo quiero salir y que esto lo puedo llegar a dejar de una manera tan dura que me quedo trabado. ¿En cuántos puntos es el problema que yo me quedo trabado? ¿Qué son puntos? Estos, donde yo hago clac, 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 clac. Y yo sé que en este reel ubico de a un punto y estoy sabiendo que estoy generando una presión de freno, pero que no hago 3 puntos y el reel se queda clavado, porque ahí es donde voy a tener problema. Hasta ahí sale de esa manera, un punto más, tic. Ahí yo ya sé que está más durito, un punto más, tic. Más duro, tic. Más duro, pero no que hago tic y que pasa a ser se clavó. Porque ese es el problema donde también se van a cortar los tippets. Los frenos o los drag tienen que ser de una manera que entregue línea suave, que yo pueda controlar puntos. Si aún no tienen reel, todas estas cosas van a ser muy beneficiosas. Si tienen reel, no hace falta que vayan a comprar ninguno. Utilicen el que tienen, prueben estos detalles del freno, reconozcan su reel, cómo va a frenar, cómo lo van a manejar cuando utilicemos tippet tan finos. Descubran cómo va a ser esta parte para saber ustedes cuánto freno van a colocar. Otro de los puntos. Como nosotros dijimos que utilizamos cañas que son más largas de lo normal, ¿qué sería lo normal? 9 pies. Normalmente nosotros estamos usando cañas que son de
10 o 10 y medio. Bien, cuando usamos cañas de más de 9 pies, o sea, más de 9 pies, que va a ser el caso de lo que nosotros vamos a utilizar para la pesca con ninfas, por ejemplo, una caña que sea de 10 pies o de 10 y medio pies, ¿qué es lo que nos va a suceder respecto al reel? Y va a ser un tema de balance. Esto va a pasar así. Nosotros normalmente tenemos el portarreel donde ponemos nuestro reel y de acá viene el manguito y luego de acá va a salir la caña hacia adelante. Perfecto. Cuando nosotros tenemos reels, que por ejemplo este nos indica para 5, 6, van a estar siempre evaluados en cuanto al peso, al equilibrio, al confort de que yo tomo una caña y que no se me va para adelante, y que tomo una caña y que no se me va para atrás por el peso del reel, sino que todo encuentra equilibrio cuando nosotros normalmente lo que tenemos es un reel 5 o 6 para una caña 5 o 6 de 9 pies. Pero ¿qué sucede cuando usamos cañas que son más largas? Recordemos que nosotros le agregamos este extra. Entonces en ese momento la caña tiende a irse para adelante porque es más larga. Entonces sugerimos cargar o balancear nuestro equipo con un reel de un número más. Entonces, por ejemplo, la caña 3 de 10 pies, la 4 de 10 pies, incluso la 5 y la 6 de 10 pies, la estoy manejando con este reel que por su peso y característica me queda muy bien ordenado. ¿Qué significa? Que para cañas de 10 pies o más, lo que vamos a hacer es amplificar nuestro reel. Vamos a ponerle un número más. En algunos casos, el reel puede tener un número más, pero puede tener muy poco peso. Por ahí va a 2 números más. Y se van a sentir con un equipo que si ustedes aproximadamente ponen el dedo sobre el grip, que sería en este punto aproximadamente, van a sentir un balance entre que no se va para ningún lado y queda ordenadito. Y eso es muy interesante al momento de haber armado nuestro equipo, decir, está equilibrado. No significa que vamos a pescar más, significa que nuestra sensación de pesca para poder castear, para poder estar todo un día, es muy interesante, se siente muy bien y es muy agradable. Ese es otro de los puntos del reel que quería hablar. Y un tercer punto que puede llegar a ser interesante es que ustedes puedan llegar a conseguir spool. ¿Qué serían los spool? Bueno, cuando nosotros desarmamos un reel, que puedan conseguir estos carreteles de repuesto para poder tener, cuando hablamos de repuesto no es porque se rompen, sino es para poder tener, por ejemplo, dos líneas armadas. Podemos tener una de flote, una de hundimiento. En el caso de la pesca con ninfas, difícilmente que la vayamos a usar, pero seguramente en los otros estilos de pesca, a ustedes sí les va a servir. Entonces es muy importante que a la hora de elegir un reel, lo primero que veamos es el freno que tiene, que sea parejo, que no se clave apenas yo estoy dando freno, que pueda llegar a estar balanceado dependiendo de la caña que yo voy a tener, si va a tener 10 pies o más. Empiezo a probarle reels que estén cargados, ¿sí? O sea, cargado significa que tengan la línea, que también ya es peso, y ahí equilibran. Esos son los puntos. Luego, que tenga un spool extra o más spools que yo pueda llegar a comprar. En algunos países se les llama bobina, como para que puedan tener la referencia. Y entonces, de esta forma, yo he conformado una caña con un reel. De a poquito vamos a ir terminando esto para que nos vayamos al agua. Pero todavía ahora falta ver exactamente qué sucede con la línea.